Bien, buenas tardes a todos. Norma, Gabriela, Jorge, Enrique, buenas tardes. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 12 de mayo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos convocado para esta ocasión en materia de técnicas de cobranza. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Está con nosotros el profesor Enrique Tochiro Vázquez Suji, especialista en Findes en el tema, quien conducirá la plática a partir de unos momentos. Cedo el micrófono, Enrique, no sin antes invitarles a que participen formulando sus preguntas, dándonos comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Enrique, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. La idea de este webinar es hablar un poquito sobre lo que veríamos en el curso de técnicas de cobranza. Y lo primero es entender que la cobranza se trata de una serie de habilidades. La mayor parte de los alumnos, cuando preguntamos en un curso qué es cobranza, el 100% prácticamente afirman que la cobranza es requerir el pago. Que la cobranza básicamente es solicitarle a una persona que nos pague lo que nos adeuda. Cuando en realidad la cobranza son una serie de habilidades. ¿Cuáles habilidades? Son diversas. Podríamos empezar que entendiéramos la base del negocio. Esto es un negocio. Y cuando entendemos esto, tendríamos que partir de esa parte. Colocamos crédito, cobramos lo que nos deben. Y generalmente lo que sucede es que si preguntara si existe un país que no preste crédito a la banca, a la gran parte de la gente que se dedica a crear negocios, uno de ellos es México. En México, para pedir crédito, para hacerse rico, vamos a llamarlo así, monetariamente, primero hay que ser rico. Si no cumplimos con ciertos perfiles estándares de la banca, pues muchos no son sujetos de crédito. Vamos a hablar de la micro, la pequeña empresa, que podría representar hasta un 85, 90 o más, tal vez, de las empresas que existen en México. Tal vez menos de un 10% sean las grandes empresas. Entonces, hay una gran cantidad de empresas, pequeñas empresas, microempresas, que no son sujetos de crédito ante la banca. Entonces, la empresa, para poder seguir cerrando su flujo de efectivo, que consiste en tener un capital, invertirlo, inventarios, crear productos, servicios, venderlos y luego recuperar las cuentas por cobrar, nos enfrentamos a un proceso en donde nadie presta. Y entonces la banca empieza a tomar actitudes cada vez más estrictas en la forma de prestar, y las empresas tienen que volverse financieras. Tienen que tener ingresos provenientes de aspectos financieros que no son el giro del negocio. Entonces, si llegamos a este punto y pensáramos cuáles son los ideales de una persona que presta, pues es que le devuelvan su efectivo, que de alguna u otra forma pueda retornar el mismo. Y aquí partiríamos entre que lo que la gente cree que es cobrar es informar el pago, requerir una fecha. Y eso, amigos, amigas, eso no es cobrar. Cobrar va más allá de eso. Cobrar es entender un poquito las relaciones que existen interpersonales con las empresas, con la gente de compras, con la gente de finanzas, tesorería. Entender que le cobramos a humanos, no a robots. Entender que la cobranza es un proceso de conversar, charlar, platicar, dialogar, interactuar, de alguna forma actuar e influir a la persona para que pueda cumplir el compromiso que ellos mismos establecieron, para que pueda reintegrarnos a nosotros lo que es nuestro. Existe entonces ahí una superioridad psicológica en donde yo tengo el derecho moral, legal, ético de cobrar lo que me deben. Y también dentro de esta parte, si lo diferenciáramos con lo que son ventas, en ventas no existe esa supremacia psicológica, voy a llamarla así, porque el cliente puede decir, no me interesa comprarte, no te puedo atender, márcame después, no estoy, está de viaje el que paga, sí, y entonces llegamos a un punto diferente. En cobranza no te pueden decir que no, no debieran decirte que no. En ventas podrían decirte no estoy, llámame después.
no me interesa. Pero en cobranza, por supuesto que debe de interesarles el que nos paguen. Todo tiene un origen, entonces. El origen podría empezar por el proceso que tenemos de originación, de formalización y de recuperación. El proceso de selección en la parte de la originación es importante, porque muchas veces le estamos prestando a gente que no conocemos, gente que no analizamos o no buscamos el comportamiento de pago o el riesgo de incumplimiento que podrían tener. Si nos remontáramos un poquito a la banca del pasado, en la banca del pasado no había una cartera vencida. Tal vez eran muchos menos clientes. En la banca del pasado la gente pagaba. La gente tenía para pagar. Tal vez era un país diferente. Yo creo que no. Yo creo que han existido siempre 4 poderes supremos en las comunidades. Podría ser 1, el Estado; 2, la iglesia; 3, la educación; y 4, la banca, el que tiene el poder del dinero. Al llegar a esa definición de roles en años de atrás, el gerente tenía una particularidad. Era respetado. Era el señor gerente de un banco. Era el que prestaba el dinero y estaba en todos los moles, como la Jonjolí. Y era padrino de todos los chamacos. No era el padre, era el padrino. Y lo invitaba. En alguna ocasión, visitando yo a una sucursal bancaria para hacer una auditoría, de repente me dice el gerente: véngase, señor Toshiro. Y nos fuimos y entramos a una panadería. De entrada, cuando llegué, me sorprendí, me ponen 2 charolas vacías, me empiezan a seleccionar pan, me dan el pan. Y yo dije: este señor gerente, ¿por qué me trae a comprar el pan? En otra ocasión me llevó a una carnicería. Y la gente decía: ¿quiere chorizo verde? ¿Quiere chorizo rojo? Tenemos esto, tenemos carne. Y me armaron un paquete. Yo le preguntaba: señor, ¿por qué hacemos esto? Me dice: don Enrique, estoy conociendo a mi cliente. Me doy cuenta si abre a las 4 de la mañana, si cierra a las 12 de la noche, si tiene gente en la carnicería, si no hay gente en la panadería, cuántas bolsas llenas de pan salen surtidas. Y ahí me doy cuenta que tiene flujo de efectivo. Ahí me doy cuenta que le está yendo bien. Hoy se llama visita ocular. Entonces, ¿por qué no había cartera vencida en antaño? Porque el gerente conocía a sus clientes, sabía a quién le prestaba, sabía que tenían capacidad de pago, sabían que tenía solvencia. Hoy, con el desenfreno de una economía, con los años, décadas y demás, sería prácticamente imposible poder hacer eso. Sin embargo, hay herramientas para poderlo hacer. Entonces, lo primero que habríamos que preguntar es: ¿tu crédito cómo lo otorgas? ¿Tú otorgas un crédito de manera tolerante o un crédito de manera intolerante? Y tendríamos que hacer un cruce de gráficas. Yo puedo tener crédito tolerante o crédito intolerante. Y una gráfica más en donde yo podría tener cobranza tolerante o cobranza intolerante. De ahí partiríamos. El crédito tolerante puede ser cuando no hay buro de crédito, cuando no hay pagarés, cuando no le estamos pidiendo estados financieros, cuando no estamos haciendo una visita ocular al negocio, cuando no hacemos una visita domiciliaria para saber dónde vive, cómo está viviendo, está rentando, tiene inmuebles propios, etc. Entonces, se ha movido un poco, pensemos en un sartén, el mango. El mango debe de estar del lado del banco, del lado de la empresa que presta. La banca sigue teniendo la sartén por el mango, pero las empresas no. Se lo ceden y se lo entregan al cliente. Y el cliente dice: ¿cómo te voy a entregar un buro de crédito? ¿Cómo te voy a entregar estados financieros? ¿Cómo te voy a enseñar mis estados de cuenta? ¿Cómo es que quieres ir a mi casa? ¿Cómo es que quieres ir a mi empresa? Es muy simple, no lo conozco y quiero conocerlo. ¿Usted le prestaría a alguien que no conociera? La respuesta es no, pero las empresas prestamos a mucha gente que no conocemos. Entonces, podría ser que pudieras endurecer tus políticas de crédito y en lugar de ser tolerante, fueras más intolerante. Pero eso haría que la colocación de mercancía y producto pudiera disminuir. Y entonces la empresa está buscando incrementar su participación en el mercado, pero al mismo tiempo tiene que cuidar la seguridad de su institución, de su empresa. Incrementar la participación de mercado es fácil. Puedes vender y vender y vender, aunque no te paguen, y vendiste cartera vencida. Pero tú podrías pensar en decir: bueno, puedo vender, pero tengo que cuidar la seguridad de la empresa. Y voy a meter ciertas herramientas, ciertos
cuestiones de crédito, que aquí en Findes tenemos créditos, cursos de crédito también para esta parte. Pero regresando al tema de la cobranza, puede ser que tengas una cobranza que sea muy tolerante o una cobranza que sea intolerante. Vamos a poner un ejemplo. La banca tiene un crédito muy intolerante. Si no hay buró, si no hay documentos, si no hay ciertos aspectos a cuidar, no hay crédito. Y podríamos pensar que la banca tiene una cobranza intolerante. No es cierto. La banca puede condonar intereses normales, intereses moratorios, incluso capital. Y habrá operaciones en donde condona hasta un 80% del capital. Ellos dicen, de lo perdido, lo recuperado. Proyectan a valor futuro cuánto se tardarían en recuperar ese dinero y de alguna forma dicen, a valor futuro eso ya no son 100,000, son 50,000, ok, dame 50,000. Bueno, te doy 40, bien, dame 40 y perdí 10. Entonces, eso es un factor importante. Analizaríamos en un curso qué tipo de cobranza deseamos. Yo creo que la que todas aplicamos es una cobranza muy tolerante. Más vale pensemos en un mal arreglo que un buen pleito. Traer a un cliente a una empresa es sumamente difícil, sumamente costoso. Y perder a un cliente también es sumamente costoso y sumamente riesgoso. No nos podemos dar el lujo de tener una cobranza intolerante, agresiva, que nos pueda hacer ganar un poco de dinero, recuperar un poco, pero perder al cliente. Entonces, regresamos nuevamente a que esto habla sobre relaciones interpersonales, relaciones entre personas, entre empresas. Y el factor 1 de habilidades a adquirir se llama comunicación, en donde la comunicación, contra lo que pudiera parecerse, es la habilidad 100% en todos los procesos de cobranza. Una comunicación por correo electrónico, una comunicación por WhatsApp, una comunicación por videollamada, que hoy se puede empezar a hacer eso. Una comunicación telefónica, pero tendríamos que aprender técnicas de habilidades para hablar en público. Un público puede ser una persona, 2 personas, 10 personas. La oratoria magnifica 5 aspectos importantes. El contacto visual, los tonos de voz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Oiga, pues hablo para saludarle, no hablo para cobrarle y quisiera conversar con usted. Le platico. Tenemos ya con usted 18 promesas de pago incumplidas y eso ya nos preocupa mucho, pero nos preocupa mucho. Entonces, tonos de voz, contacto visual, lenguaje corporal. El lenguaje corporal y el contacto visual, aunque muchas veces por teléfono no se ve, se siente. Se siente cuando la persona dice, qué gusto me da saludarle. Oiga, antes que nada, ¿cómo le ha ido? Bien, qué bueno. Oiga, pues entramos en materia. ¿Qué más? Sonrisa, gesticulación. Aunque no se vea, se siente. Y de alguna manera, entonces, contacto visual, sonrisa y gesticulación, lenguaje corporal, tonos de voz y el uso de la pausa, para que lo que realmente sea importante le demos cierta sensación de relevancia. Siguiendo esta parte, una cuestión importante a romper es el síndrome de Estocolmo, en donde el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado se enamora de su secuestrador, lo comprende, lo alienta, se pone de su parte. Entonces, en México hay una gran cantidad de cobradores, de ejecutivos de cobranza, que se empiezan a generar lazos de lealtad, amistad, pero no con la empresa, sino con el que nos debe. Y entonces tendría que quedar una visión muy clara de no caer en el síndrome de Estocolmo. Como tal, diferenciando esta parte, tendríamos que visualizar ya con esto cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que concentrar en adición a la comunicación. Muchos clientes, muchas áreas de finanzas, tesorería, se entrenan para no pagar. Justamente para no pagar. No, dile que no tenemos, que en este momento no. Dile que los marque después. Dile que la semana siguiente. Dile que no estoy. Y entonces, aquellas personas que nos dedicamos a la cobranza, tendremos que entender que el cliente ya está entrenado para no pagar, para jinetearnos nuestro dinero, para de alguna u otra forma que él pueda ganar tiempo, porque en esto el tiempo es dinero. Si él gana tiempo, gana dinero. Si él ganó el tiempo y nosotros perdimos el tiempo, perdemos dinero. Entonces, muy importante conceptualizar esta parte.
Dentro de este punto, entonces, podríamos pensar que la cobranza es una cuestión de persistencia, de persistir, persistir, persistir. Pero ¿cómo persistir cuando a veces la gente, en su afán de no pagar, toma actitudes déspotas, soberbias, arrogantes, o se hace mi amigo y ya no me quiere pagar, abusa de la confianza? ¿Cómo hacerle para eso? Ser muy objetivos, no perder la insistencia, persistencia. Llegando a ese punto, me enfrento a otro. Con las actitudes negativas que muchos clientes generan, se daña el control emocional de la persona de cobranza. Entonces, ¿cómo le hago para cobrar si ya hasta me da miedo hablar? Si ya tengo pánico escénico de decirle, señor, le hablo para, y me colgó. Entonces, en este curso veríamos también la habilidad para generar un control emocional que nos dé la pauta de seguir haciendo nuestra labor sin sentirnos mal. Básicamente, podríamos decir que la cobranza se traduce en evitar un riesgo. El riesgo es que se rompa la comunicación. Y el cliente moroso lo que está buscando es romper la comunicación. Entonces, nuestro trabajo es no romper la comunicación, cuidar esa comunicación, no permitir que esa comunicación se vaya extendiendo en el tiempo, porque el tiempo es dinero. Y su trabajo de él es romper la comunicación, ganar tiempo, ganar dinero y no pagar. Es algo muy sencillo. En este aspecto no son relaciones humanas. Estamos hablando de un negocio. Y el negocio como tal tiene que tener conceptualizado también para las áreas de venta, de crédito y de cobranza. Y voy a reiterar nuevamente. Primero, participar activamente en el mercado. Segundo, incrementar la participación de nuestros negocios en el mercado. Tercero, cuidar la seguridad institucional. Eso es lo difícil. Y la otra es cobrar, recuperar. Entonces, el origen de la cartera vencida está en la colocación del crédito. Pero muchas veces la colocación del crédito no se puede hacer más intolerante o más estricta. Entonces, a veces no tenemos para cobrar, no tenemos un pagaré, no tenemos un contrato de crédito, no tenemos más que facturas. Y no hay una firma de un representante legal que pueda hacerse responsable. Entonces, cuando eso llega a suceder, los problemas de la originación y la formalización, como fue la emisión de pagarés, contratos y demás, se tienen que resolver en cobranza. Y cobranza es el área más relevante para la recuperación de deudos. Por lo tanto, prohibido romper la comunicación, prohibido sentirse ofendido, prohibido bajar las emociones. En este negocio, el control emocional es directamente proporcional a los resultados en cobranza. Bien, pues este webinar es de 20 minutos. Yo con esto estaría cerrando el tema y le doy la palabra a Emilio Villalobos, si quiere hacer algún comentario. Enrique, gracias. Únicamente invitar a los participantes a que formulen sus preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras ello ocurre, también invitarles para que todos los jueves nos acompañen, jueves en el que abordamos diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 19 de mayo a las 18 horas estaremos abordando el tema rentabilidad contra liquidez. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran realizar? Pues bien, siendo las 18 horas con 19 minutos del día 12 de mayo, damos por terminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Enrique, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.